Hola, vamos a analizar el Apocalipsis en este video, o también conocido como la revelación de San Juan el Teólogo. Entonces, vamos a dar esta explicación paso a paso de esta gran profecía, versículo por versículo. Iniciamos entonces con el capítulo número 1. Tenemos en las Biblias, en casi la mayoría de las Biblias, esta primera parte. Esta parte viene siendo el inicio del capítulo, pero no es ningún versículo. Es solamente una pequeña reseña de lo que va a hablar el capítulo, de lo que vamos a encontrar. En este capítulo se van a hablar de 3 temas específicamente, en donde Cristo escoge a algunos como reyes y sacerdotes. ¿Para quién? Para Dios. Otro tema será que Cristo vendrá nuevamente, y el último tema que hablará el capítulo 1 es que Juan ve al Señor resucitado, es decir, que ve a Jesús de manera esencial, espiritual, porque recordemos que esta revelación que se le dio a Juan fue tomado en espíritu y llevado a los cielos. Vamos a comenzar entonces con el primer versículo, que sería este. Y dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo, a todos sus siervos, las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a Juan, su siervo. ¿Qué significa este versículo? Vamos a analizarlo. Este viene siendo una revelación, un conocimiento que en primera mano se le está dando a Juan sobre eventos y sobre estas manifestaciones que deben de suceder o que sucederán cuando, en un futuro, y que deben de dar a conocerse. Es decir, que hay que conocerlas para estar preparados. Tal vez una pregunta es: ¿a quién se le dará esta revelación o este entendimiento del Apocalipsis? A todas aquellas personas que estén en comunión con Dios, que estén en comunión con Jesús, con el Espíritu Santo, con la Trinidad, y que deseen estar preparados para esos tiempos. Es decir, que si una persona que nunca en su vida ha conocido a Dios, a Jesús, ni su forma de vida, su vida, lo que dice en la Biblia, cuando lea el Apocalipsis no le va a entender. Entonces, aquí te lo dice, que le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Esta revelación o revelaciones se las comparte Dios, se las comparte Jesús primero a un ángel. Y este ángel luego se las da a conocer a Juan. Mira, leamos aquí. Y las declaró enviándolas por medio de un ángel. ¿A quién? A Juan su siervo. Es decir, este ángel es el que va a ir acompañando durante toda la revelación a Juan para que él vaya entendiendo las cosas. Vamos a ver entonces el versículo 2. Quien ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Si te das cuenta, el versículo 2 es una continuación del versículo 1. Recordemos que la Biblia, en su forma original, no fue escrita en versículos, sino que después esto fue una forma de ir cortando para entenderla mejor. Entonces, vamos a leer un poquito antes. Sabemos que por medio del ángel le fue revelado a Juan su siervo. Entonces, este versículo 2 hace referencia a Juan. Juan su siervo, quien ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. ¿Qué significa? Esta parte del versículo, quien ha dado testimonio de la palabra de Dios, esto es que Juan recibe estas revelaciones. Es Juan quien recibe la revelación, porque se le encontró digno a Juan, porque él ha comunicado a la gente el testimonio
el por qué vino Jesús a la tierra, por qué Jesús se hizo hijo de hombre y cuál era el objetivo, cuál era su propósito. Esto lo viene haciendo Juan su siervo, quien ha dado testimonio de la palabra de Dios. Entonces, Juan ha predicado a lo que es la palabra de Dios y por eso se le ha revelado o se le revelaron estos eventos. Esto es lo que significa este pedacito. Sigamos leyendo. Y del testimonio de Jesucristo. Aquí, si te das cuenta, sigue hablando de Juan. Juan, su siervo, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Aquí se menciona que el testimonio o la predicación que ha dado Juan básicamente es sobre Jesús, pero también de Dios. Y el por qué vino a la tierra, cuál era su propósito. Que recordemos que el propósito es de hacernos salvos. Por eso vino Jesús a la tierra, para que nos salvemos. ¿Por medio de qué? De su sangre. Cuando fue crucificado, al hacer este acto, ¿qué es lo que pasó? Lavó, para aquellas personas que así lo quieran, lavó nuestras almas, quitando los pecados a todo aquel que lo acepta y vive en comunión con él y con Dios. Y después continúa, y de todas las cosas que ha visto. Continúa hablando de Juan. Él es el que ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de todas esas cosas que ha visto. Aquí hace referencia a que Juan dio y dará ese testimonio no solo de lo que ha venido predicando de Jesús, sino que también él va a dar testimonio de esta profecía, o sea, de la revelación. Pasemos entonces al versículo 3. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra, o las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Analizando esta parte, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y la guardan las cosas en ella escritas, significa, recordemos en primera mano que bienaventurado significa bendito. Bendito es esa persona a quien se le está dando bienaventurado. Es entonces cuando Dios dice bienaventurado el que lee y el que oye, significa que bendito es esa persona que entiende, no solo que lo lee, sino que entiende lo que dice la revelación y que queda ese conocimiento que adquiere. ¿En dónde queda el conocimiento? En el corazón, en su mente. Entonces, esa persona es bendita porque entendió y quedó ese conocimiento dentro de él. De todo ese conocimiento y revelaciones que Dios y que Jesús dará por medio del Apocalipsis. Porque es algo importante que se debe de conocer para estar, ¿qué? Preparado en los tiempos venideros. Por eso es importante saber qué es lo que nos quiere revelar Dios para estar preparados. Seguimos entonces, que dice aquí, porque el tiempo está cerca. Esto significa, o se puede entender, el tiempo ya está cerquita, ya hay poquito tiempo, es decir, que debemos estar súper preparados porque estas cosas que han de pasar pueden suceder en cualquier momento. Y recordemos que el Apocalipsis viene a ser, cuando Jesús ya viene y toma como propio, ahora sí que la tierra la hace suya y empieza el juicio. Tal vez sucedan estos eventos, como nadie lo sabe, puede suceder en unos días, comenzar, tal vez puede suceder en algunos meses, o años, o siglos, pero como nadie lo sabe, por eso Dios dice, debemos de estar preparados por cualquier cosa. En el versículo 4 te dice, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia a vosotros y paz del que es,
y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Entonces, aquí en esta parte del versículo, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, aquí, de manera literal, dice que estas revelaciones están dirigidas a las 7 iglesias. ¿Y por qué? En ese momento, cuando Juan recibió la revelación, era otro tiempo, era otro siglo. Entonces, en ese momento, esas eran las iglesias, eran las más firmes, las más estables, las que estaban mejor establecidas. Pero hoy en día resulta que esas iglesias ya crecieron, se establecieron por todo el mundo, es decir, se esparcieron todas estas iglesias. El conocimiento de estas iglesias adquiridas fue esparcido. Así que el mensaje no solo está dirigido a 7 iglesias hoy en día, está dirigido a todos los siervos de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo. Recordemos que Dios, Jesús y el Espíritu Santo es la misma persona, es la Trinidad. Entonces, este mensaje está dirigido a todos los siervos de Dios, de Jesús, que deseen estar en comunión con ellos. Ahora, si te das cuenta, hace referencia al número 7. El número 7 para Dios significa santidad o santificación. Es importante conocer el significado de este número porque más adelante aparece el número 7 en muchas partes del Apocalipsis, haciendo referencia a estos actos o hechos de que son santificados por Dios. Es algo sumamente santo, es algo que Dios santifica. Entonces, si te das cuenta, aquí empieza a santificar a estas 7 iglesias. Gracias a vosotros y paz del que es, y que era, y que ha de venir. ¿Qué significa esto? Aquí Dios nos da esa bendición por medio de la gracia de Él. O sea, Dios manda esa gracia del Espíritu Santo. Recordemos que la gracia viene siendo ese elemento que Dios otorga a aquellas personas en donde Dios puede ejercer su propósito, su deseo que Él quiere revelar. Cuando una persona cae en gracia de Dios, esa persona va a recibir tal vez alguna cosa que deba de hacer. Si te vas a el Viejo Testamento, cuando un profeta caía en la gracia de Dios, Dios lo utilizaba para ciertas cosas. Entonces, aquí si te das cuenta, gracias a vosotros, Dios nos está dando esa bendición para que nosotros entendamos y podamos dar a conocer, pues, la palabra de Dios. Continuemos entonces. De los 7 espíritus que están delante de su trono, mira, si te das cuenta, aquí no solamente recibimos la gracia de Dios, sino también de los 7 espíritus que están delante de su trono. También se recibe esa gracia de la bendición de los 7 espíritus de Dios, donde podemos conocer que el Espíritu de Dios no solamente es uno, sino que está dividido en 7. Y recordemos que 7 significa santificación, es decir, que el Espíritu de Dios o los 7 espíritus están santificados. Y que estos espíritus se encuentran delante de su trono, no atrás, no a la derecha, no a la izquierda, sino los espíritus de Dios se encuentran delante, haciendo referencia a que son muy, pero muy importantes. Observamos que aparece el número 7 que significa santificación o santidad. Entonces se entiende que el espíritu o los espíritus de Dios son santos y son igual de importantes que Dios y Jesús. Recordemos que el Espíritu de Dios, Dios y Jesús son la Trinidad. Continuamos entonces. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Si te das cuenta, el versículo 5 es la continuidad del 4. Entonces, en la parte que dice, y de Jesucristo, el testigo fiel y primogénito de los muertos, viene a seguir dando esa bendición, esa gracia y esa paz. Pero ahora, ¿quién la da? De Jesucristo. La manda Jesús.
Jesús es igual a Jesucristo. Es lo mismo. También están revelando que Jesús viene a ser ese testigo de todos los actos que ha hecho Dios. Mira, y de Jesucristo el testigo fiel. Incluido, también va a ser testigo de esta revelación y que puede dar testimonio de todos esos eventos que han de suceder o de cualquier evento que pues ya haya sucedido. Jesús es el testigo fiel de Dios. Pero también revela que Jesucristo viene a ser el primero de los muertos que fue resucitado de manera directa por Dios. Esto de primogénito de los muertos no significa que haya sido el primero que murió, no, sino que significa que fue el primero que resucitó Dios de manera directa. Porque recordemos que Jesús fue crucificado y fue levantado al tercer día. ¿Por quién? Por Dios. Porque así estaba escrito en las Escrituras. Recordemos que Jesús es el Hijo de Dios y tiene ese poder para haberse levantado solito de entre los muertos sin necesidad de que Dios lo levantara. Pero ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué no se levantó él solo de entre los muertos? Porque él tenía que esperar a que Dios lo hiciera para que se cumpliese la Escritura. Recordemos que todo debe de darse conforme Dios lo ha dicho para que se cumplan las Escrituras. Ahora, en esta parte que dice soberano de los reyes de la tierra, significa que aquí nos revela que Jesucristo, será el soberano, el supremo de todos los reyes, de todos los presidentes, de todas las naciones, de toda la tierra. Y esto es porque Dios le da ese privilegio a Jesús de que Él gobierne en este mundo. Y no solamente lo ha dicho en el Apocalipsis, sino que también lo ha revelado en Mateo, en Lucas. El mismo Cristo Jesús lo revela. Continuemos entonces que al que nos ama y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Aquí podemos entender o nos revela que Jesús nos ama al grado de dar su vida. Mira, el que nos ama y nos ha lavado de nuestros pecados. Para poder ser lavados los pecados se requiere de sangre. Entonces, al grado de que Jesús dio su vida para que por medio de su sangre fueran lavados nuestras almas, quitando los pecados, y que gracias a ese lavado podemos ser salvos. Es decir, a salvar nuestras almas y estar en la presencia de ¿quién? De Dios. Si Jesús, recordemos, no hubiera hecho ese sacrificio de haberse dejado crucificar y ser el Cordero perfecto ante la presencia de Dios, la verdad de las cosas es que hubiera estado muy difícil, casi imposible, que nosotros pudiéramos estar en la presencia de Dios. Así es que hay que darle gracias a Jesús por haber venido, por haber querido, por haber aceptado ese sacrificio de haberse convertido en hijo de hombre y haber hecho de cordero. Entonces, no dejen que entre el pecado a su vida. Si tú quieres ser siervo de Dios, lee la palabra de Dios y compórtate conforme a lo que dice en ella. Si te sirvió este video, transmítelo y nos vemos en la siguiente enseñanza. Y recuerda que no importa el mensajero, sino el mensaje. Y también te quiero hacer mención que esto, lo que yo estoy diciendo, no es ley, sino que es solo una interpretación. Y recuerda que si tú quieres recibir interpretación directa de Dios, sigue leyendo la palabra de Dios, está en comunión con Él para que Él te ilumine. Nos vemos en el próximo video, en donde hablaremos la continuación del capítulo 1. Bye bye.